Hola, soy Eduardo de domoticaencasa.es y hoy vengo a deciros 10 consejos antes de poneros a domotizar vuestra casa. ¡Empezamos! Cuando digo domotizar vuestra casa puede ser cualquier espacio, podría ser un comercio, podría ser una oficina, algo donde vayamos a estar y donde queramos meter lo que sería la domótica. Es por ello que he querido recopilar un poco tanto los consejos a raíz de los errores que yo he tenido, como por el hecho de las conversaciones que se ven en el grupo de domótica y con la que la mayoría de la gente, cuando no tiene una experiencia grande en el tema, normalmente puede llegar incluso a agobiarse con el tema de la domótica y descartar el proyecto. Es por ello que os voy a dar 10 consejos para que podáis vosotros mismos poder ir programando bien vuestro proyecto y lo podáis llevar a cabo. 1. El primero de los consejos, como no podría ser otro, es el hecho de tener claro qué es lo que queremos hacer. Si no tenéis experiencia, os recomendaría que empezarais por algo básico, algo que os pudiera, que no os suponga un problema. Y sobre todo también un poco teniendo en cuenta vuestros conocimientos previos. No es lo mismo una persona, por ejemplo, que es programadora, que maneja sistemas operativos, sobre todo, por ejemplo, Linux en este caso, lo maneja a diario en su trabajo y no tiene ningún problema, que por ejemplo una persona que no ha tocado un ordenador nunca. La domótica, por suerte, tiene tanto la opción para el más profesional como para el que no ha tocado nunca este tipo de tecnología. Es por ello que lo primero que recomiendo siempre es el pensar qué vais a hacer. Por ejemplo, podéis intentar domotizar, por ejemplo, las luces de casa, o podéis, por ejemplo, intentar domotizar algún aparato que tengáis que no sea vital para la casa y que os permita, por ejemplo, encender o apagar, o incluso una simple bombilla, y el tener la bombilla funcionando en algún sitio para posteriormente crear lo que serían las automatizaciones. Dentro de esta parte, una vez que tengáis claro lo que queréis hacer, lo que debemos hacer es ver las opciones que tenemos en el mercado. Si cogemos el ejemplo de las bombillas, tenemos muchísimas marcas y distintos sistemas funcionando. Tenemos, por ejemplo, la Philips Hue, tenemos los sistemas de WeLink, de Smart Life. Hay distintos sistemas que nos permiten el poder hacer las funciones que necesitamos, por ejemplo, para solo la iluminación. Pero, posteriormente, alguno de esos sistemas igual se nos puede quedar corto. Normalmente estos sistemas acaban teniendo prácticamente opción para todo, pero es necesario tener un poco claro lo que vamos a hacer para ir leyendo, sobre todo, el tema de cuando queramos hacer más cosas, qué sistema es el mejor. También tenemos opciones como podría ser Home Assistant, Domotic Z, OpenHub, que son opciones que están, digamos, por encima de esos sistemas y que nos permiten integrar todos esos sistemas para funcionar de una forma uniforme. Esto también es importante por el hecho de que cuando vayamos avanzando poco a poco, veremos que, por ejemplo, con sistemas como Home Assistant vamos a poder añadir muchísimas cosas de diferentes fabricantes y que funcionarán de una misma forma. A veces algunos no funcionan de forma total, como lo harían con su sistema nativo, pero sí que es cierto que si nos documentamos bien, somos capaces de sacar un sistema completo para una casa que funcione con Home Assistant o Domotic Z, OpenHub, el que queramos, pero que nos permitan el día de mañana poder reaprovechar lo que vamos a comprar inicialmente. Por poner un ejemplo, si iniciáis el sistema con lo que sería la domótica de Xiaomi, por ejemplo, si compráis el sistema chino, como sabréis, se puede aprovechar todos los sensores, incluyendo el propio gateway, se pueden aprovechar dentro de luego Home Assistant y poder manejarlos para poder tener nuestro sistema con eso, pero además pudiendo añadir más dispositivos. Luego, si encima pasamos a Zigbee 2 MQTT, pues podemos poner también la Philips Hue y demás. La domótica es un mundo enorme y que debemos tener claro un poco dónde vamos a empezar y por qué camino queremos seguir. Hay mucha gente que le gustaría tener la casa, a mí al primero, que nos gustaría tener la casa totalmente automatizada, que cuando fueras por las habitaciones se fuera encendiendo, pero eso, como os adelanto, lleva mucho trabajo y al final acaba teniendo siempre algunos fallos y demás y nos cuesta echar mucho tiempo encima. 2. El segundo punto, una vez que tengamos claro lo que queremos hacer, es importante asesorarnos para ver la viabilidad del proyecto. Es decir, podemos iniciar con un sistema de Xiaomi, pero tenemos que saber qué sensores tiene y si nuestra idea, por ejemplo, es solo controlar temperaturas y quizá algunos interruptores y alguna iluminación el día de mañana, empezando por ejemplo con la iluminación, pues con ese sistema sí que lo podremos hacer. Pero si luego ese sistema lo queremos llevar más allá con otro tipo de sensores,
si no existen dentro de lo que sería el ecosistema, nos vamos a quedar estancados en un punto y no vamos a saber por dónde tirar. Por suerte, en el caso del ejemplo de Xiaomi, podríamos tirar por Home Assistant. Pero es importante que os asesoréis de que todo lo que vais a hacer, no solo lo inicial, lo vais a poder completar con este sistema y de qué manera, para ver si os sirve o si, por ejemplo, en este caso queréis controlarlo con un asistente virtual, no vais a poder controlarlo de forma nativa si no es los sistemas europeos. Y los sistemas europeos, si no recuerdo mal, a día de hoy no se pueden integrar todos en el... No podéis integrar, por ejemplo, el gateway dentro de Home Assistant. 3. El tercer punto es otro de los importantes y es el tema del presupuesto del que disponéis. No es lo mismo, por ejemplo, si os vais a montar una casa domótica con KNX, donde las cifras probablemente para controlar iluminación, calefacción y poco más pueden andar en los 5 dígitos, y no estoy exagerando, que por ejemplo montar un sistema de Xiaomi o montar un sistema de Smart Life. También cabe decir que la fiabilidad de uno y otro no es lo mismo, pero por ejemplo a lo mejor con Smart Life lo mismo en cuanto a nivel funcional puede costaros 200, 300 euros, mientras que con KNX igual nos podemos ir a 10, 15, 20.000 o 30.000 euros sin ningún problema. La fiabilidad de uno u otro no tiene nada que ver. Smart Life, por ejemplo, depende de la nube normalmente. Es muy probable que algunos sensores o incluso dispositivos se acaben rompiendo con facilidad, mientras que KNX en principio tiene una fiabilidad bastante más alta y por tanto el precio, aunque para mi gusto es algo elevado, pero sí que es cierto que está pensado para que una vez que lo montas te puedas olvidar de él probablemente para toda la vida. 4. El siguiente punto, como el presupuesto, también es bastante importante y es el tiempo del que disponéis. No es lo mismo, por ejemplo, montar un sistema de Xiaomi, que una vez que lo pones, creas las automatizaciones y probablemente no vayas a tocar más nunca, que por ejemplo si os vais a meter con un Home Assistant. Home Assistant requiere tiempo. Ya os adelanto que os costará tardes enteras intentando hacer automatizaciones y dando cabezazos y preguntando en el grupo de Telegram si os metéis en él, porque Home Assistant no es tan intuitivo, pero por el hecho de que es más flexible. Home Assistant nos permite hacer prácticamente todo lo que nos imaginemos, incluyendo cosas que ahora mismo pues no están en la documentación, porque por ejemplo podemos ejecutar comandos del propio sistema operativo, cosa que por ejemplo con Xiaomi eso es algo que no está contemplado. Y con Home Assistant sí que podemos hacer cualquier cosa, igual que Domotic Z u OpenHub. Esto hace que la flexibilidad sea tan grande, pero en contra tenemos que la complejidad a veces de hacer ciertas cosas sea algo más elevada. Es cierto que en las últimas versiones se están facilitando muchísimo las automatizaciones, por ejemplo, y la integración de dispositivos que no habría que tocar ningún fichero de texto de configuración y que todo se hace desde la interfaz web. De momento estamos en una versión, según si no recuerdo mal, estamos en la 0.110, es decir, todavía no hemos llegado a lo que sería la versión 1.0. Y esto significa que estamos en una versión inicial del sistema y que por tanto todavía queda mucho por hacer. Pero si miramos el progreso de Home Assistant, su camino es la de facilitar el trabajo a la gente. Han incluido, por ejemplo, un asistente, Almond, que nos permite crear automatizaciones de manera natural, es decir, incluyendo en un lenguaje natural cuando llegue a casa enciende las luces del salón, por poner un ejemplo, y automáticamente coge lo que sería el Device Tracker tuyo, lo pone y pone detrás lo de las luces. Te crea como un pequeño esqueleto de automatización que en muchos casos es realmente lo que vas a necesitar hacer, no vas a necesitar nada más. Entonces, es por eso que el progreso que lleva Home Assistant es el hecho de mejorar muchísimo en este campo. Pero de momento, como digo, si no disponéis de nada de tiempo, lo más normal es que los aparatos que compréis, incluyendo la Raspberry, si la vais a usar en una Raspberry, se van a quedar en un cajón, ahí cogiendo polvo, y que será para vosotros un proyecto de cuando tenga tiempo. Por eso, si no vais a tener nada de tiempo, no os recomiendo, por ejemplo, meteros con un Home Assistant, OpenHub, Domotic Z. Os recomiendo, por ejemplo, ir a sistemas ya montados, que sería lo de Xiaomi, por ejemplo, o tenéis cosas de Smart Life, kits completos que ya sea poner, colocar y hacer las 4 automatizaciones que vais a necesitar, porque si no, no vais a llegar a hacer absolutamente nada durante mucho tiempo y probablemente os llevéis una decepción de la domótica porque no vais a poder ponerla en marcha. 5. En el punto 5, la planificación es bastante importante. Si lleváis idea de, por ejemplo, domotizar los interruptores, la iluminación de casa o incluso alguna cerradura inteligente o alguna cosa así, no es muy recomendable comprar todo de golpe,
porque vais a encontraros en el punto de que a lo mejor algún dispositivo en algún momento no funciona y necesitaréis hacer pruebas. Lo ideal, para no tener una casa que medio funciona, sería tener, por ejemplo, los interruptores, domotizáis los interruptores de toda casa y conforme ya vayáis viendo que todo eso funciona, podéis pasar al siguiente apartado, por ejemplo, la iluminación. De esta forma, cuando vayáis añadiendo elementos al sistema, primero detectaréis problemas que puedan provocar el hecho de introducir un nuevo elemento en el sistema. Porque si intentáis meter todo de golpe, es muy difícil, o por lo menos más difícil, poder llegar a determinar qué dispositivo está creando problemas en la automatización o en el sistema en completo. 6. En este punto tenemos lo que sería la planificación a nivel del tipo de conectividad que vais a usar. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, tener toda la casa con dispositivos que sean con Wi-Fi por el hecho de que tiene un alcance más grande que, por ejemplo, si usáis Zigbee. Si lo que vais a usar, por ejemplo, sería Zigbee, hay que tener claro de si tenemos una casa de 200 metros o tenemos un piso de 40 metros. Normalmente con una casa de hasta 70 metros, probablemente si el gateway lo colocáis en el centro, por ejemplo, llegará a toda la casa la conectividad Zigbee. Pero si, por ejemplo, tenemos una casa de varias plantas o muy grande en superficie, muy alargada, es muy probable que necesitéis comprar algún otro repetidor. Es por ello que es importante saber la conectividad que vais a usar para informarnos más o menos de si será necesario comprar repetidores. De prácticamente todo tipo de conectividad existen repetidores para ampliar esa señal y por tanto es importante saber eso. También es importante algo que en internet han denominado como el Wife Acceptance Factor, es decir, el WAF, que bueno, al ser un término un tanto machista, pero bueno, es el hecho de que tu pareja con la persona que vives le guste o no lo que tienes puesto. Esto es algo que cuando vas a montar domótica debes de tener claro, no solo por la persona con la que vives, sino en realidad si a ti te va a gustar el tener, por ejemplo, un gateway conectado a un enchufe y por tanto determinar si vas a meter este tipo de dispositivos dentro de las cajas de registro de tu casa. Y por tanto es recomendable, muy recomendable, ver antes de ponerte a comprar las cosas el espacio que dispones, ya que en algunas casas las cajas de registro están muy ajustadas y por tanto, por ejemplo, un gateway como el de Xiaomi, que viene a ser pues una cosa así de grande, no lo podrías introducir dentro de las cajas de registro. Si por contrario tienes sitio más que de sobra, pues podrás ponerlo y se quedará la casa totalmente limpia de dispositivos y solo tendrás los sensores, que son muy pequeños a la vista. Pero es importante el hecho de la estética, porque a lo mejor a la hora de llegar a poner un dispositivo no te gusta cómo queda y vas a tener el problema de que o bien estás a disgusto con un dispositivo ahí a la vista o bien no tienes forma de ponerlo donde querías ponerlo porque no has mirado antes el hueco. 7. En el punto 7, si lleváis idea de elegir un asistente virtual, es bastante importante que os documentéis para ver cuál es el que más se adapta a vosotros. Tengo pendiente hacer un vídeo en el que hablaría un poco de los diferentes asistentes, de cuál sería el mejor, aunque no creo que exista una respuesta como el mejor, pero bueno, las ventajas de uno y otro para ayudar a la gente a elegir un asistente virtual. Pero sí que es cierto que a la hora de iniciar un sistema, cuando empecéis a enfocaros hacia un asistente, prácticamente todo lo que vais a comprar va a ir enfocado a que sea compatible con ese asistente. Si lo hacéis con Home Assistant, lo bueno que tenéis es que la mayoría de las cosas las podréis utilizar con uno u otro asistente, aunque incluso no sean ellas mismas compatibles, ya que Home Assistant permite integrar esos dispositivos con tanto Google Assistant como Alexa y nos permite el poder hacer uso de los dispositivos de una forma automática. Pero si lo que buscáis es un sistema domótico para tener en vuestra casa y que lo controléis únicamente con el asistente virtual, es muy importante que decidáis por cuál optáis antes de realizar nada. Por ejemplo, si lleváis un teléfono Android, tenéis una tele con Android TV o tenéis Chromecast, esos dispositivos actualmente, por ejemplo lo que sería el Chromecast, no funcionan con Alexa, por poner un ejemplo. Entonces, si vuestra idea es montar un sistema en el que vayáis a controlar el Chromecast, probablemente no sea el mejor asistente y tendréis que decantaros por Google Assistant. No obstante, si no tenéis todavía nada comprado, es ver, por ejemplo, ahora mismo estoy probando, yo tenía Chromecast de antes, aunque usaba Alexa en casa, pero al final, por ejemplo, para mi cumpleaños, me compré el Fire TV, el 4K, y la verdad es que estoy haciéndole pruebas, haré seguramente algunos tutoriales con él, y la verdad es que el funcionamiento me gusta más que el Chromecast. No tiene lo que sería el transmitir como hacemos con Chromecast el contenido, pero la manera en la que ves el contenido dentro del propio sistema, que vendría a ser como un TV Box,
La verdad es que me ha gustado bastante y cada vez lo van actualizando. Ahora ya además puedo controlar con mi asistente virtual, con los altavoces que tengo por toda la casa, puedo controlar el contenido de la tele, algo que no tenía antes, pero que, bueno, no era una cosa vital. Pero sí que es cierto que me he dado cuenta de que luego a la hora de seguir ampliando cosas en casa, ya directamente vas mirando con un ojo puesto en el asistente virtual que soportan. Y cuando algo es solo para Google Assistant, por ejemplo, si no es algo que necesite obligatoriamente, probablemente lo descarte por el hecho de que lo que quiero usar funcione tanto con Home Assistant como funcione con el asistente virtual. Entonces, como digo, es muy importante. Además, publiqué hace bastante tiempo un artículo en el que la gente que inicia con un asistente virtual, en el 90 y tantos % no cambian de asistente virtual. Entonces, es una elección bastante importante que os va a acompañar como una hipoteca casi toda vuestra vida. 8. Cuando ya tengáis todo planificado, cuando ya tengáis todo pensado de cómo lo vais a hacer, por ejemplo, si vais a cambiar los interruptores, asegúrate de tener tanto las herramientas como todos los aparatos que necesitéis para poder poner dentro de la casa, para no dejar la casa a medio. Es decir, para que no os ocurra de que cuando vayáis a desmontar un interruptor, pues desmontéis, pongáis un Sonoff Mini, por poner un ejemplo, y a la hora de cablear os falte cable o no hayáis bajado el neutro y tengáis que hacer la modificación de la corriente con todo eso desmontado. Lo ideal sería que podáis trabajar en casa, quitando siempre la luz, por supuesto, pero dejaros las cosas preparadas para que cuando lleguéis a modificar un interruptor o cambiarlo, el interruptor, al mismo encender la luz, ya esté funcionando y que os deje la casa funcional como antes, solo que con el añadido del automático. Más que nada porque si no, os digo por experiencia, acabaréis teniendo enchufes que están medio desmontados, que funcionan a lo mejor solo de forma digital, o incluso que no funciona de ninguna de las maneras y tenéis que encender una llave de la luz que está en el otro lado de la habitación. 9. Este sí que es muy muy importante. Cuando vayáis a domotizar cosas como podrían ser los interruptores, siempre tener en cuenta que tenéis que dejar un plan B. Es decir, la domótica en algunos casos falla. Se os puede ir la Raspberry al traste, puede fallar el propio dispositivo, puede estropearse el propio dispositivo, puede fallar vuestra LAN en algún momento y que algún dispositivo que necesite internet deje de funcionar porque está mal diseñado. Si no tenéis el plan B, vuestra casa pasará de ser una casa inteligente a ser lo más tonto que podéis imaginaros. Los interruptores, por poner un ejemplo, el firmware Tasmota, cuando le tenéis puesto configurada el MQTT, si no lo sabéis lo que es un servidor por el que se intercambian mensajes, que se instala, por ejemplo, en mi caso, en la Raspberry. Si no tenéis la Raspberry en pie y está desconectada, porque me ocurrió que se fue el disco duro al traste, si no tenéis la Raspberry en la red y por tanto Tasmota intenta llegar a la Raspberry, pero hasta que le da el timeout de que no ha podido conectar con la Raspberry porque no estaba conectada, es probable que los interruptores lleguen a tardar hasta 5 segundos en encender una luz. Algo que os puedo asegurar que es bastante desesperante cuando vais un momento a la cocina a coger algo y le dais al interruptor. Luego, por ejemplo, otro de los errores que mucha gente ha tenido en el pasado y que poco a poco se van solucionando es el hecho de que solo le ponen un relé al interruptor de la luz, pero no permiten el control por medio del mecánico del interruptor. Es decir, Sonoff Mini, por ejemplo, tiene la posibilidad de que cuando le das al interruptor poder cablear eso al propio Sonoff Mini y aunque no esté conectado a internet, el funcionamiento mecánico del interruptor lo hace. Pero, por ejemplo, si le ponéis un Sonoff Basic y que Home Assistant sea el que mire si le habéis pulsado al botón, pero no cableáis ese interruptor y le ponéis, por ejemplo, uno que sea Zigbee, alguna cosa así que no esté conectado físicamente a la luz, cuando se os vaya el sistema, porque es muy probable que en algún día se os pueda ir, os quedaréis que esa luz no vais a poder encenderla, tendréis que desmontar de nuevo el enchufe. Entonces es muy importante que los dispositivos que compréis tengan siempre la parte analógica, podríamos decir, la parte convencional de manejar un interruptor para evitar problemas de este estilo. Y 10. Por último, una de las cosas primordiales a la hora de hacer cualquier cosa, tener mucha paciencia, asesorarnos bien, leer mucho sobre el tema antes de ponernos a comprar y a intentar montarlo e intentar solucionar todas las dudas antes de que os pongáis a liarla, porque después os podéis encontrar con que hay cosas que no es fácil solucionarlas o que incluso os encontráis un error en el diseño inicial que podría haberse solucionado preguntando. Para ello, como ya sabéis, tenemos el grupo de Telegram en el que ya estamos más de 8.000, casi 300 personas, creo recordar, y donde podéis solucionar todas vuestras dudas, al menos de la manera de lo posible. También podéis preguntarme por medio del
de los comentarios. Intento contestar a todos. Lo único que ya os digo que cada vez son más los comentarios y pues en algunos casos es probable que no llegue a contestaros. Si no os contesto podéis insistir porque os aseguro que mi intención es contestar a todo el que pueda, y si no tenéis el grupo de Telegram donde hay mucha gente dispuesta a ayudar y muchos como vosotros que entre los mismos vosotros os podéis solucionar dudas, porque cuando a lo mejor entras tú de nuevo alguien ya ha mirado eso que querías mirar tú, pero tú ya tienes mirado otra cosa que podrías ayudarle a él. Es un grupo colaborativo donde todos nos ayudamos entre todos y, como digo, hay mucha gente dispuesta a ayudar. Así que, si os ha gustado el vídeo, darle al like, y si queréis podéis darle a suscribir para recibir una notificación cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!